conectar igualdad. En realidad, cuando terminamos el gobierno ya habíamos entregado 5.400.000, porque después de ese día seguimos entregando y terminamos con 5.400.000. Che, siéntense. Están todos parados ahí como si fueran... Sí, tranqui, por favor. Todo descontracturado. Estamos entre amigos y compañeros. Y vecinos y vecinas. Y bueno, la verdad que 5.400.000 netbooks. Y la maestra, la primera directora, Laura era, ¿no? Laura, que recordaba los carritos, aquellos carritos que traían un manojo de computadoras, 20, 21 computadoras, para que iban por todo el colegio primario, aula por aula, para que los chicos ya se fueran familiarizando en la escuela primaria para cuando llegaran al secundario, porque ya en el primer año tenían su netbook y después se iban con su casa su netbook. La verdad que fue, yo diría, una verdadera revolución, porque impactó mucho. En muchos hogares era la primera computadora, el primer instrumento tecnológico que llegaba a la familia, que utilizaba no solamente el chico, sino la madre, los hermanos, los abuelos. Fue muy importante y además prepararlos para la etapa digital. Pero además también estaba el tema de, llegamos a construir casi 11.000 pisos tecnológicos, que eran los pisos, en cada colegio se podían comunicar, no era solamente la computadora el chico se comunicaba con toda su comunidad educativa, con los docentes, con sus compañeros, y bueno, y todo esto fue sumando a la conectividad de la TDA, al trabajo que se hacía. Y es el tema de lo que decía yo, ¿no? Cuando me dice, sirvió mucho, me dice Laura, para después. Y claro, los derechos universales siempre sirven y se preparan, y cuanto más universales son, más se desarrolla una sociedad. Miren, hay un videíto que circula hoy, 1 de julio, aniversario de la muerte de Perón. A mí me gusta recordar al Perón vivo, que es mucho más valioso. Y Perón en el exilio, es una grabación que él hace en el exilio, en Madrid, comentaba el tema de la universidad pública, nacional y gratuita, que cuando llegó él al gobierno decretó la absoluta gratuidad de la Universidad Nacional Pública. Y él lo decía, era muy interesante lo que él dice, porque él dice no solamente como el derecho universal, sino también con un criterio, si se quiere, utilitarista, porque él decía, eliminamos los aranceles, eliminamos los derechos de exámenes, porque de esta manera, además, permitiendo que fueran a la universidad no solamente 100.000 elegidos, sino que pudiera llegar a los 4 millones, íbamos a encontrar mucha más materia gris, por una cuestión de lógica. Se encuentra mucho más materia gris entre 4 millones que solamente en círculos reducidos. Quiere decir, y esto es aplicable a todo, a la vida es aplicable. Si todos los pibes tienen computadoras, se incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías o también descubran sus calidades artísticas. Hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Un rapero. Bueno, yo les recomiendo que lo escuchen, porque él dice que con esa Conectar Igualdad en el 2014, que recibió en el 2014, y un microfonito de 1.000 pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube, en el mundo. Y bueno, si van a escuchar a Elegant o a Trueno, que también creo que lo hizo también con una computadora, creo que también lo leí ahí. Yo de los raperos personalmente lo conozco a Woz, nada más. Lo conozco a Woz, que una vez me hizo un rap en el Senado, no era vicepresidenta, guarda, y nadie soñaba con que alguna vez
volviéramos a estar donde hoy estábamos, ni siquiera los muy propios. Entonces, tiene un mérito, fue al Senado. Acercarse al poder es más fácil, acercarse a quien es perseguido, estigmatizado y demás, tiene otro valor, el valor de que no le importa, sino lo que piensa, y bueno, me parece que esto es un valor. Yo sé, confieso también que puse a escucharme a Elegant. Es cierto, yo soy de la generación, no sé, de Fito Páez o como el presidente de Lito Nebbia, nada que ver, les puedo asegurar. Pero tenemos que tener todos la apertura, esto es lo que viene, esta es una forma de comunicarse, son los jóvenes, y bueno, nada. Y bueno, esto tiene que ver con ese conectar igualdad, y ese 1 de julio, no solamente porque cuando me invitaron acá y digo, uy, el 1 de julio que pasó justo esto, me fui al acto que hicimos ese 1 de julio, y no era solamente 5 millones de computadores. Ese día también anunciamos, por ejemplo, la inauguración de la planta depuradora del emisor, que es la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Mar del Plata, una obra muy importante y muy reclamada durante mucho tiempo, con un préstamo del BID. Porque viste, Axel, que corre esto de que no, ellos no tomaban préstamos. No, nosotros no tomábamos préstamos para la timba financiera, pero préstamos para la producción y para hacer obras públicas. Sí. Y ese día, bueno, inaugurábamos esta planta que había sido hecha precisamente con un programa de financiamiento del BID. Y hablando de la universidad que hablaba Perón, que permítame la digresión, desafío que hagan una encuesta y le pregunten a los argentinos quién fue el que estableció la Universidad Nacional Pública Gratuita. No, van a ver, háganlo. Que quiero también remarcar otra cosa, y que creo que son las cosas que tenemos que comenzar a discutir, ¿no?, con los argentinos. Estaba mirando también un videíto que circula sobre un programa de televisión, en un canal de noticias, lo puedo decir, La Nación Más, donde el otro día entrevistaban a un prestigioso infectólogo que había recibido el honor, la distinción de convertirse en investigador asociado de la Universidad de Washington. Bueno, le decían que qué honor que era, qué maravilla. Vos veías por dónde venía, ¿no? Como que te reconocieron en el exterior. Aclaro que no sé, ese científico puede ser que esté en las antípodas nuestras de pensamiento, pero quiero reflejar esto porque es muy interesante, porque le tiraban flores y flores y flores para decir que acá todo es más o menos, pero allá es una maravilla. Y cuando el hombre finalmente puede hablar después de tanto elogio y tanta flor tirada, dice, sí, pero yo lo que quiero agradecer es a la educación pública y gratuita, porque estudié 25 años en mi país, estudié 25 años gratis en mi país, y cuando cuento acá por Washington que estudié 25 años gratis, no lo pueden creer y abran los ojos como el 2 de oro. Digo esto para que recordemos todas las raíces de dónde venimos y que no crean que porque fueron a Oxford o a Harvard son mejores y nos miran por arriba del hombro a los universitarios que no tenemos más que los pergaminos de esta gloriosa y orgullosa universidad pública. Creo que es importante y me gustó mucho la honestidad intelectual de esa persona, que no sé, vuelvo a repetir quién es, posiblemente esté en las antípodas de nuestro pensamiento, si lo elogiaban tanto ahí, seguramente que no piensa como nosotros, si no lo tratarían tan bien, pienso. Pero bueno, nada, me gustó la honestidad intelectual y el que podamos, los argentinos, en algún momento discutir estas cosas, ¿no? Porque yo pensaba, si hubiéramos continuado con el Conectar Igualdad, como bien decías vos, como lo decía también Martín, qué diferente hubiera sido tal vez todo este problema de las clases presenciales de la pandemia, porque en realidad el problema no son las clases presenciales. Todos queremos que los chicos vayan al colegio, o por convicción o por comodidad, seamos honestos y sinceros, o por convicción porque queremos que los chicos vayan al colegio y muchas veces también porque los padres no saben qué hacer con los chicos y el colegio es un lugar donde los chicos aprenden, están,
los chicos se miran entre ellos y saben que esto es así, ¿no? Y aplauden, y claro, es la realidad. Entonces, yo creo que hubiera sido muy distinto todo este tema, porque además hubiera habido todo un ejercicio permanente de conectividad, de conectarse virtualmente, y entonces las cosas hubieran tenido mayor familiaridad para el tratado de la conectividad y del Zoom y de la lejanía, que no nos gusta a nadie. Pero lo cierto es que esta pandemia ha puesto el mundo patas para arriba. En nuestro país tenemos un problema doble. La Argentina ya estaba patas para arriba cuando llegó la pandemia. Nos encontró patas para arriba, endeudados como nunca. Yo recordaba ese 1 de junio de 5 millones de computadoras, 1 de julio, 5 millones de computadoras. Ese día hicimos esta obra fantástica. Ese día también, recuerdo, firmé el decreto por el cual se aprobó el primer convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios. La primera vez, increíble, ¿eh? Con 54 universidades públicas no había convenio colectivo de trabajo con los docentes universitarios. Lo trabajamos entre 5 y 6 años, porque ustedes se imaginan lo que es discutir con 6 agrupaciones que representaban a todo el arco docente de la universidad. Nos llevó 5 o 6 años poder finalmente confluir en un convenio colectivo de trabajo, el primer convenio colectivo de trabajo de docentes universitarios, donde también el salario había crecido desde el año 2003 a ese 2015 el 1.200%. Estábamos en un país donde teníamos el mejor salario mínimo vital y móvil en dólares de toda América Latina. Estábamos en un país donde decidíamos nuestras políticas económicas con autonomía, porque Néstor había tenido la genialidad de desendeudarnos del Fondo Monetario Internacional allá por el año 2005 y no deberle un solo dólar en aquella Argentina de los 5 millones de computadoras, en aquella Argentina de aquella obra tan deseada de Mar del Plata, en aquella Argentina de ese primer convenio colectivo de los trabajadores. ¿Vos sabés que también ese día, Axel, inaugurábamos una fábrica en Campana? Esta cosa que nos dicen, que no, que los... Bueno, una fábrica impresionante. Quiero contarles la historia de esa fábrica. Era una empresa familiar que con una política que habíamos decidido del Estado había podido construir esa fábrica. Y era una familia, una empresa fundada en 1983 que se dedicaba a hacer mástiles de carbono para barcos. 1983. Mástiles de carbono para barcos. Vino el año 2000, era todo prácticamente su producción, la exportaba. La crisis del año 2008, la de Lehman Brothers, esa que asoló al mundo, por eso me da risa cuando dicen, tenían viento de cola. ¿De qué cola? No sé de qué cola me hablan. Yo por lo menos de cola no tuve nada, y menos viento. Entonces, en aquel momento quedaron muy mal, pero ¿qué hicieron? Con los ingenieros de la empresa, como producían carbono, ¿qué generaron? ¿Vieron las pulverizadoras del campo donde se larga los herbicidas, los pesticidas para la siembra, que tienen como alerones? Esos alerones, hasta ese momento, año 2012 creo, eran alerones de acero. Entonces, al ser de acero, eran muy pesados y no podían tener más de 30 metros de longitud. ¿Qué hizo esta empresa? Que se llamaba Quinagro, me parece, una cosa así. Utilizó el carbono que utilizaban para los mástiles para hacer esos alerones, botalones se llamaban. Botalón, me acordé. Botalones. Los botalones son esos alerones de las pulvericidas, de las máquinas pulvericidas. Lo hicieron de carbono. Entonces, pesaban 5 veces menos, y eran 6 veces más resistentes con carbono.
Entonces pudieron hacer alerones de 45 metros y más, y entonces tenían que pasar una sola vez, no tenían que hacer surco. Bueno, ¿qué pasó? John Deere, la gran multinacional de agromecánica, les compró la patente, y eso fue en el año 2012, les compró la patente y luego hicimos la fábrica. ¿Por qué digo hicimos la fábrica? Porque le hicieron las políticas. En ese momento nosotros habíamos modificado la Carta Orgánica del Banco Central y exigíamos que todos los bancos destinaran el 5% de sus depósitos a préstamos productivos. Obtuvieron un préstamo, creo que era de 30 millones de pesos, en ese momento no recuerdo la cifra, pero me parece que era eso. Hicieron la fábrica en el 2015. No sé qué fue de la familia, era una empresa familiar, por ahí. Me comentaban el otro día que parece ser que se le había quedado finalmente John Deere, a lo mejor la vendieron, hicieron un buen negocio, pero ¿qué quiero decirles con esto? Que era una Argentina donde pasaban estas cosas. ¿Que había problemas? Claro que sí, pero resulta que todos los problemas que teníamos en el 2015 se multiplicaron y se agravaron en los 4 años posteriores hasta el infinito. Y surgieron algunos que no teníamos, como esta deuda del Fondo Monetario Internacional, al que le debemos 45.000 millones de dólares. Y no construimos ninguna planta depuradora, no le prestamos a ninguna empresa el dinero para hacer una fábrica mejor, no mejoramos los salarios de los docentes universitarios, ni tampoco compramos 5 millones de computadoras. Y sin embargo debemos 45.000 millones de dólares que no debíamos. Esto en lo que hace al Fondo Monetario Internacional, que va a pretender condicionarnos políticamente en las políticas económicas. No quiero hablar de lo que ya se reestructuró, que fueron otros 90.000, 80.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que cuando pase esta pandemia, porque la pandemia va a pasar, vamos a vacunar a los argentinos y a las argentinas, nos vamos a cuidar, pese a todo ese bombardeo mediático que se hizo desde el primer día para que no se cuidaran, para que no importara, para que quisieran hacer lo que no había que hacer, en fin, esa cosa que no logro entender qué es lo que persigue. La verdad que creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina. Yo creo que en algún momento pensé, bueno, sí, es un anti nosotros, pero estas las cosas que dicen que siento que en realidad a los que odian es a los argentinos y no lo pueden decir. Se quieren ir y no pueden ir algunos y entonces, o porque ganan acá mucha plata y les conviene que todo siga mal, la verdad que no alcanzo a entender, pero quiero decirles a todos y a todas que cuando pase esta pandemia, porque va a pasar, vamos a tener que hablar en serio de responsabilidades, pero no ir a la televisión a zarasear cuando, viste, que no estoy de acuerdo con nada, pero hay que hacer las cosas mejor. Sí, bueno, claro, zarasear no. Tampoco difamar, mentir, creer que por acusar al otro, difamarlo, denunciarlo, se pueden ganar las elecciones. Puede ser, sí, que ganes una elección. Bueno, de hecho, en el 2015, con aquel país y con todas las dificultades que teníamos, les decía, teníamos el mejor salario en términos de dólares de América Latina, el mejor haber previsional también en dólares en América Latina, 5.9 de desocupación, 0 endeudamiento no productivo, porque sabemos siempre que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es de carácter financiero, no productivo. Y sin embargo, bueno, se crean climas, se arman denuncias. Y yo creo que esto tiene que terminar porque no podemos seguir abonando una Argentina que cuando un ciudadano, una ciudadana enciende el televisor, se le torna insoportable. Insoportable estar escuchando lo que se escucha, porque si se escuchara una discusión acerca de proyectos,
de medidas. No, no hay que tomar esta medida. Hay que tomar esta medida. O sea, no, este proyecto no, esta política. Pero son todas generalidades, zarazas, condenas y denuncias que redundan finalmente en una Argentina de oportunidades perdidas, como fue esta oportunidad perdida de no continuar con una política como la del conectar igualdad. Y yo quiero terminar también haciendo un homenaje a un joven que ya no está y que es un poco también esto que estoy diciendo ahora. Teo Ares, Santiago Ares Thiago, fue un joven militante que tuvo la idea, a partir de enterarse de cuál era la causa de mortalidad infantil más importante de los bebés recién nacidos, lo escuchaba a su padre hoy cuando contaba que cuando Thiago le preguntó, papá, Thiago estudiaba diseño industrial y antes de morir en el 2016 alcanzó a obtener su título de diseñador industrial. Dice que le preguntaba, papá, ¿cuál es para vos la causa de mortalidad de los bebés, de los recién nacidos y demás? Bueno, decía, desnutrición, no, colecho. ¿Y eso qué es?, le preguntó el padre. Gente que por ahí no tiene las comodidades de tener una cuna, un Moisés, y pone a su bebé en la cuna. Y entonces el bebé muere asfixiado. Y entonces pensó un plan que le puso el nombre de cunita. Cunita lo copió de Finlandia, él me lo comentaba, pero lo hicimos mejor que los de Finlandia. Lo copiamos, sí, hay que copiar. Lo que es bueno es que las buenas ideas hay que tomarlas y copiarlas. Y era un Moisés con una muda de ropa, o sea que la mamá, que no tenía las comodidades en su casa para tener una cuna, un Moisés, tuviera la oportunidad de tener a su hijo como Dios manda, como los demás. Y cuando me vinieron a contar el plan, la verdad que me enamoré de ese plan porque me había pasado algo en el sur, allá por los años 80, militábamos muy fuerte, y una pareja de militantes nuestros que se había casado y ella había quedado embarazada, tuvieron un bebé y les pasó eso, no me voy a olvidar nunca, Hugo Macías, no me acuerdo el nombre de ella, pero de Hugo Macías, un gran militante, ni tampoco sé si todavía siguen juntos, está claro, pero fue tal el impacto que se terminaron yendo a vivir desde Río Gallegos al Chaltén, y se quedaron, creo, a vivir en el Chaltén, allá en el sur, en nuestra Patagonia. Y a mí se me vino, cuando Thiago me vino a contar ese proyecto, se me vino a la mente aquella imagen desolada de Hugo y su compañera, que había muerto su bebé de pocos días, asfixiado en la cama entre los dos. Y lanzamos, estaba Nico Kreplak y Goyán, no, estaba también Mansur, estaba Mansur todavía. A Mansur nunca lo procesaron por eso, a los demás sí, bueno, no importa. Pero estaba Mansur, después estuvo Kreplak y Goyán, y se hizo una denuncia de esos dirigentes o esas dirigentas que, bueno, que ya todos conocemos, escuchamos y sabemos, no vale la pena tampoco el nombre. Es una matriz, un modelo que se replica con distinto color de pelo, tamaño, altura, pero siempre es lo mismo. La denuncia por la denuncia misma, sin sentido y a los efectos de encontrar un lugar en alguna lista que les permita seguir siendo diputado, senador, secretario, ministro, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, habíamos llegado a distribuir de los, creo que eran 80.000 unidades las primeras, se llegaron a distribuir, creo que 40.000, y quedaron unas 20 y pico de mil que fueron confiscadas por aquel juez pistolero, no lo voy a nombrar, todos lo conocen, que estuvo a punto de querer quemarlas inclusive.
se intentó quemarlas, que finalmente alguien con algo de racionalidad todavía en el Poder Judicial le dijo, no, no hagan eso. Me contaba Nico Krepla que el otro día que se distribuyeron bastante irregularmente las 20.000, pero fracasó y se frustró un plan que en los principales países del mundo ha dado mucho resultado para evitar la mortalidad de los bebés por asfixia en lo que se denomina colecho. Y entonces digo, ¿cuántas cosas más se van a frustrar en la Argentina? Vamos a evitar hacerlas por estas cosas. Yo espero, sinceramente, argentinos, argentinas, que superada esta terrible tragedia que es la pandemia, para la que nadie estaba preparado para gobernar, donde no había proyectos, donde no había propuestas, donde además un día nos decían una cosa desde la propia... Yo me acuerdo que al principio habían dicho que los barbijos no, después dijeron que los barbijos sí, después esta permanente mutación, pero vamos a salir. Vamos a salir y yo espero sinceramente que tengamos todos y todas aquellas que hemos abrazado la vocación política para representar intereses, porque tengamos en claro que la política es representar intereses. Pueden ser los intereses de las grandes mayorías nacionales, los intereses del desarrollo nacional, de la tecnología nacional, de la industria nacional, que también con el Conectar Igualdad se desarrollaba el cable de las computadoras, la carcasa de plástico, comenzamos a desarrollar autopartes tecnológicas que antes no las hacíamos en el país, las comenzamos a hacer en el país, luego seguramente se discontinuaron. Que tengamos la grandeza, la inteligencia de comenzar a discutir en serio, a través de propuestas, a través de políticas. Yo creo que además tenemos una gran oportunidad para hacerlo, porque tenemos 12 años y medio. Yo otro día escuchaba que alguien decía, no, este país hace 70 años nada. Hace 70 años Perón establecía que la universidad pública debía ser gratuita. Hace 70 años se establecía el aguinaldo, el derecho a las vacaciones pagas, a la licencia por enfermedad. Más adelante pudimos hacer muchas cosas más, también con ciencia, con tecnología. Yo creo que hoy estamos en condiciones los argentinos y las argentinas de poder sopesar las políticas que nos han dado resultado, porque más allá de la orientación partidaria que cada uno tenga, yo creo que en el año 2015 éramos más felices de lo que vino después.